Periodistas. La masificación de las cocinas regionales ha ido excluyendo las tradiciones caseras, las de la familia, donde las abuelas y las madres enseñaban a las hijas y nietas, a las nueras, sobrinas y a las vecinas a conservar la forma de preparar los guisos con apellido y fecha de conmemoración. Los festivales en honor de tal o cual platillo, en lugar de levantar el interés por cocinarlos, ha logrado encajar a los establecimientos comerciales en la oferta gastronómica de temporada y con ello las recetas se ven modificadas. Sin lugar a dudas, los políticos han tenido mucha responsabilidad en este cambio a la modernidad de la gastronomía poblana. Su falta de conocimiento, de formación de paladar, ha privilegiado la moda de los espacios de oferta, no la cocina, la foto, no el paladar. El escenario se antepone al sazón. Y así las cosas, el aventurero Salacaín disertaba en privado con quienes, como él, siguen buscando dónde comer bien, donde respetan las costumbres, donde se sigue soportando el cansancio de la elaboración de tal o cual platillo representativo de la costumbre familiar ancestral. Tal era el caso de los llamados moles de caderas o de espinazos, de guaxmoles o guasmoles, o simplemente del ancestral mole de guajes prehispánico, inyectado con el tiempo del sabor del chivo de trashumancia. Y Salacaín contaba las anécdotas de cómo en su casa la abuela tenía la iniciativa y la responsabilidad de empezar a cocinar los también llamados huesos, pues son eso, simples huesos de los chivos de donde se había obtenido el chito, el chicharrón de chivo y otras menudencias usadas a principios del siglo pasado cuando ella había nacido para hacer los moles tradicionales de la región mixteca. Y uno en especial era el mole de chito, comparable con el mole de caderas y espinazos. La ceremonia de cocinarlo empezaba con conseguir los productos y ordenarlos para cocinar. Años después, el aventurero escucharía el término mise en place, empleado por los chefs, y en poco variaba la exigencia de la abuela para hacer su logística de cocinar. Una llamada telefónica a Guajuapan de León, Oaxaca, hacía años, o a Tehuacán por ahí del medio siglo pasado, le permitía ubicar a los introductores de los huesos a los mercados locales. Casi siempre conseguía el encargo en la Acocota o en la Victoria. Recogía los huesos enteros, un espinazo y las caderas, y pasaba a la carnicería de los Machorro a cortarlos en las proporciones a su gusto. De cada espinazo sacaba unos 6 o 7 trozos y la cadera se dividía en 4 partes. Los huesos eran sometidos a una lavada en el fregadero. Les quitaban la tierra del petate donde habían sido transportados. En la mesa de la cocina tenía ya los jitomates, el chile serrano seco y el guajillo, los guajes frescos, el cilantro llamado recio, uno de hoja pequeña con florecitas blancas, ajo, cebolla, sal, orégano y tomillo. Y empezaba el proceso. Servían los huesos en la cazuela de barro con orégano, tomillo y el cilantro. Apenas una pizca de sal. Procuraba quitarle toda la espuma del cocimiento y la tiraba. Con eso se conseguía un guaxmole poco grasoso y más digestivo. En otra cazuela de barro se iniciaba la preparación del mole de guajes. Las vainas del guaje se pelaban y se extraían las semillas, se colocaban sobre un comal caliente, se tostaba y después se molían en el metate hasta conseguir una pasta un poco grasosa por el aceite de las semillas. Se colocaba algo de manteca en el fondo de la cazuela ya caliente, muy poquita, y aceite de oliva. Se hacía el sofrito de jitomate molido y los chiles también molidos. Al término del cocimiento de los espinazos y las caderas se metían en la cazuela del sofrito y se agregaba caldo del cocimiento. Se dejaba hervir y se agregaba al último la pasta de los guajes tostados y un toque de sal. Y después llegaba la familia y comían unos espinazos fritos con guarnición de guacamole y el guaxmole, tortilla de mano. Las orillas se les echaban al mole y se sopeaba, mientras en otro plato se quitaba la carne a los espinazos o caderas, primero con un tenedor, al último con los dientes e incluso con los dedos. Sobre la tortilla se golpeaba el hueso de la cadera para sacarle tuétano.
Los espinazos se desprendían por las vértebras y también se ponía el tuétano en una tortilla. Se hacían tacos, se comía, se platicaba, se bebía mezcal o tequila y al final los frijoles quebrados, negros, con bolitas de masa, las llamadas tlatlapas. Vaya lujos de la abuela, cuando se comía como Dios manda.